Gracias. Entonces, muy buenos días para todos y todas. No sé si me escuchan bien ahí. Buenos días, sí, señora. Ok. Entonces, pues damos inicio a este tercer CIPAS de cómo hablar en público. Hoy la temática, como hemos venido trabajando en cada uno de los CIPAS que hemos realizado en este periodo. Este ya es el último CIPAS que tiene una bonificación de 20 puntos. Entonces, Muy bien, muy buenos días. Parece sí que la profe Luz tiene alguna dificultad con su conexión, entonces vamos a tratar de ir adelantando un poquitico respecto a este encuentro. Vuelvo por aquí a compartir y pues básicamente hoy vamos a tratar de potenciar esas habilidades para poder hablar en público. Bien, permítanme un segundito, por favor. En ese orden de ideas, pues vamos entonces a socializar algunos aspectos importantes. Vamos a comenzar entonces por hablar de lo importante que son esas estrategias, sobre todo estas estrategias IPAs que nos permiten a nosotros estos encuentros y de una manera un poco más directa hacer acompañamiento pertinente en este proceso. Para hoy vamos a tener una agenda nutrida como siempre. Vamos a tener 4 momentos. Ese primer momento estará pues obviamente después del saludo que ya nos dejó la profe Luz, la presentación. Vamos a tener un momento 2 donde hablaremos de estos objetivos, de los conceptos claves de la comunicación no verbal, de los consejos básicos para hablar en público, de esa actividad de análisis de imágenes. Pasaremos a un momento 3 donde hablaremos de conceptos claves para realizar un video, una actividad práctica y ya hablaremos de esas conclusiones y haremos la importante opción de las preguntas. Como objetivos, entonces vamos a tener para el día de hoy la posibilidad de guiar a los estudiantes de la universidad en los procesos de preparación y ejecución de sus discursos orales, una de las competencias más importantes ya a nivel profesional, dado pues obviamente el rol que va a ejercer cada uno en el momento ya de recibir su título. Y también para el proceso de formación, enseñar a nuestros estudiantes a preparar discursos agradables o amenos, más estéticos, claros, contundentes y efectivos. Fortalecer en nuestros estudiantes los aprendizajes sobre comunicación no verbal y la expresión oral. Y recordar, mediante imágenes,
los conceptos claves sobre comunicación no verbal. Vamos entonces a hacer una pequeña actividad. En esta pequeña actividad, pues nosotros vamos a ver unas imágenes y les voy a pedir que vayan ustedes abriendo su micrófono y nos vayan contando, pues, que van pidiendo su palabra y vamos mirando a qué posiblemente se refieren esas imágenes. Tenemos en este momento 3 imágenes y con esas 3 imágenes ya nosotros podemos comenzar a hacer esa lectura y podemos ir sacando esas conclusiones de qué se estará contando o qué historia podría estarse contando por medio de esas 3 imágenes. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues vamos a irlos escuchando. Ustedes pueden ir pidiendo la palabra, levantando la manito y vamos a irles dando pues la opción también de compartir y ir haciendo este ejercicio entre todos. Vamos un minutico para que ustedes vayan planteando cuál sería la posibilidad de la historia. Porque la profe Luz ya pudo ingresar nuevamente. Ya pude ingresar, fue que me quedé sin internet de un momento a otro y me cayó. No sé qué Tranquila, bueno, pasa. ya hemos avanzado un poquito respecto a las diapositivas, a los objetivos y la Y agenda. Entonces, en este momento ya estábamos iniciando con esa actividad rompehielos, donde pues con estas 3 imágenes vamos a ver qué historia se podría estar contando. Entonces, pues ya te doy para que des la posibilidad de pronto de intervenciones o si quieres dar no, alguna tú indicación. siga como anfitrión, ¿vale? Porque de pronto, ¿verdad? Se cae el internet mío y quedamos que otra vez por fuera. Entonces, bueno, ya vas aprendiendo cómo dar ingreso. Ok, Entonces, perfecto. entonces no sé si la grabación continuó o algo. Pues ahí está grabando, de hecho. Sí, se supone que ahí está grabando ya. ¿Listo? Bien, Listo, entonces compañerito. Entonces, continúa. vamos a ir mirando esas intervenciones de los asistentes para que nos vayan contando un poquitico qué historia creen ustedes que se está contando ahí, qué podría dar o qué podemos nosotros construir con base en esas 3 imágenes. Quien nos quiera ayudar va a ir levantando su manito y va dando su participación. ¿Listo? ¿Me puedes dar el rol de coanfitrión a mí para yo ayudarte a darle entrada a las personas, los Por estudiantes? supuesto que sí, inmediatamente ya. Listo, muchas gracias. A ver, Shirley Daniela, te escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Claro que sí. Perfectamente. Y ojalá te Eh, podamos ver. bueno, le llamo un momento. Aquí eso. Muchas gracias, compañerito. Qué bueno. Pues lo Gusto. que puedo observar en la imagen es que, o sea, en las 3 imágenes, es que hay que tener un equilibrio entre el corazón y el cerebro, que muchas personas aparentan una cosa, pero no es lo que no son. O sea, que pues yo puedo estar feliz por fuera, pero por dentro puedo sentirme mal, pues es un caso que se ve siempre. Y que por más de que las personas seamos diferentes, digamos, en nuestro color de piel o nuestra cultura, bueno, lo que sea, pues siempre vamos a ser igual. O sea, es lo que entiendo por la imagen. Ok, muy bien, Shirley Daniela. A ver, ¿quién otro? Por el chat también pueden expresar lo que... Recordemos que aquí estamos trabajando, ¿qué les da a entender las figuras? ¿Sí? Aquí trabajamos la comunicación no verbal, ¿verdad? Están muy callados estos estudiantes. O empiezo a preguntar.
Perdón, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que tuve un problema aquí de audio. Tranquila. El compañero Camilo le estaba colocando la imagen de rompamos el hielo, o sea, empecemos con algo que nos motive y en este caso nos dan unas figuras en las cuales nosotros tenemos que leerlas. ¿Qué significa cada una de ellas para ustedes? Profe, ¿puedo empezar? Claro, dale. Bueno, profe, en la primera imagen del señor con el corazón y el cerebro, puedo interpretarlo de una manera en la que, bueno, nos inclinamos un poco a la filosofía. En el caso de la filosofía de Platón, nos contaba que muchas veces él decía que los sentimientos y también otros filósofos decían que los sentimientos muchas veces nublaban la razón. Perdonen si me equivoco en alguna cita. En este caso, puedo interpretarlo de una manera, es en que la persona encontró una manera de balancear sus sentimientos y cómo dejarlo a la par de su razonamiento, de una manera que puede estar en equilibrio. Muy bien. En la segunda imagen, que es la de las manzanas, podemos verlo esto como una representación de lo humano. Muchas veces nosotros ocultamos nuestras emociones bajo una cara de orgullo, de felicidad. Muchas veces no mostramos realmente lo que sentimos y esto a veces conlleva grandes problemas. En la tercera imagen puedo aplicar la de juntos pero no revueltos. Aquí ellos lo que hicieron fue hacer una combinación y esto lo podemos ver en el caso de muchas relaciones o cuando hacemos grupos. Bien. Muy bien, Gina. ¿Qué estudias, Gina? Ingeniería en sistemas. Vea, pensé que estudiabas filosofía o estabas estudiando psicología, porque tienes un buen enfoque. Me Muy gusta bien, pues mucho el análisis. sí, te veo que tienes esa percepción de coger las cosas y darles un sentido. Muy bien. Gracias, profe. Luz, por aquí tenemos un mensaje de Luisa. Dice que las Dale, personas dale, tienen, dale, dale, compañerito. dice que las personas tienen un equilibrio respecto al corazón y en cómo podemos interpretar las situaciones. A pesar de todo, somos distintos exteriormente. También llegamos a ser igual al momento de manejar las emociones frente a un público o a alguien directamente. Entonces, básicamente que tenemos la posibilidad como de manejar de lo que entiendo, manejar como esa comunicación no verbal desde el gesto, desde la corporalidad, en el momento en que estamos ya hablando con algunas personas, ya sean varias que nos están escuchando, cuando estamos en un diálogo directo, puede ser con un desconocido, con una persona cercana. ¿No? Muy bien. Qué bien. Entonces, miramos cómo de una imagen podemos sacar muchas ideas, ¿sí? Cómo nosotros no necesitamos palabras, texto ahí para poder formar ideas, para poder descifrar, describir, buscarle el significado a esas, a esas imágenes. Entonces, qué bonito, de verdad que sí. Y continuamos con nuestro, Con la presentación. Antes quisiera compartir otro mensajito por acá que nos dice ok, vale, Andrea, Andrea Tenorio, nos dice que nos muestra que para siempre tener una vida, por decir buena, debemos encontrar armonía entre nuestras emociones y pensamientos. Así tendremos el mejor carácter para enfrentar diferentes situaciones de la vida. Bien, entonces no hay más mensajes por acá. Les agradezco muchísimo los mensajes que nos han enviado. Para concluir, como lo decía la compañera Luz, hacer este tipo de lecturas de imágenes nos permiten a nosotros darnos cuenta de diferentes situaciones, aspectos
o de entender el mensaje de una manera diferente y es un muy buen abrebocas para lo que viene a continuación en esta socialización. Entonces ya vamos a continuar con la presentación. Gracias. Entonces aquí iniciamos con los factores de la comunicación no verbal. Tema muy importante porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de trabajar la comunicación no verbal en la actividad anterior, ¿verdad? Ya trabajábamos la comunicación no verbal en la reseña informativa que ustedes tuvieron que realizar el trabajo de la reseña, donde tenían la importancia que tiene la comunicación no verbal. Recordemos que siempre hemos trabajado la comunicación verbal, ¿no? Y escrita. El lenguaje ya complementario al de las palabras, que es el que se forma por los gestos, por las posturas, las miradas, todos estos mensajes que se reciben cuando nosotros movemos las manos, consciente e inconscientemente que lo hacemos, porque muchas veces estamos hablando y no nos digamos, ay, voy a mover las manos, no. Usted inconscientemente hace el ejercicio, ¿cierto? Para expresar, pues, nosotros el estado de ánimo o sentimientos de manera habitual. Entonces, aquí es donde influye la comunicación no verbal, ¿cierto? Es tanta la importancia que tiene en una comunicación cara a cara como es el componente verbal, que es un 35% aproximadamente frente al 65% que tiene el no verbal. Es decir, que nosotros nos comunicamos más no verbalmente que verbalmente. Entonces, eh, a través de las señas, de los gestos, de los movimientos, transmitimos información y no nos damos cuenta. Tenemos que no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que no es hablada, o sea, la oral. La prueba está en que existen formas de comunicación no verbales, como la escrita o la lengua de signos, que no son orales. Entonces, por ejemplo, aquí nos colocan la paralingüística. La oral es el lenguaje hablado y en la no verbal sería la paralingüística, que es la que te transmite a través del ritmo, del volumen, de los silencios, del timbre. Pero también tenemos la no oral, que es el lenguaje escrito. Y en la no verbal vendría a ser la kinesia y la proxémica, ¿sí? Entonces, todas esas partes, tres son las partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. La formada por los gestos, las manos, las posturas y las miradas, el tono, que ahí iría a ubicarse la kinesia, ¿no? El tono de voz, la velocidad al hablar, etcétera, que ubicamos la paralingüística. Y la distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros, esa depende de los interlocutores, de las circunstancias en que nos movamos, es la proxemia, ¿sí? Los actos no verbales, o sea, los signos que forman la comunicación no verbal, varían pues según el contexto y en el que nos movamos, porque ya en las siguientes diapositivas que nos comparte el compañero, entonces vamos avanzando. Entonces, que haya claridad en estos factores de la comunicación no verbal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí la kinesia, entonces lees todo, la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, los movimientos de las manos, nuestra cara, las facciones, todo eso es la kinesia. Entonces es muy importante definir cada una. Continuamos con la proxémica, que es el espacio que hay
de una persona a otra. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que hay diferentes espacios de proximidad. Está el espacio personal, el espacio íntimo, el espacio público, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que ustedes tengan claridad. La prosémica es la expresión propuesta ahí tenemos un antropólogo inglés, Edward, para hacer referencia pues al análisis de ese espacio personal o espacio que nos circunda cuando nos estamos muy cerca de la otra persona. Bueno, ya ahorita aquí viene la explicación de cada uno, de la paralingüística, que está el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, ¿no? Entonces la paralingüística, cuando nos comunicamos verbalmente, ¿sí? Empleamos un determinado tono y timbre de voz. A veces hay, bueno, diferentes tonos de voz, personas que hablan fuerte, otros muy bajo, otros demasiado, o sea, está como entre las dos. Cada uno tenemos nuestro tipo, volumen de voz, ¿cierto? En ese timbre, un volumen más alto o bajo, hablamos rápido o despacio, que hay veces dicen, hábleme despacio porque no entiendo. Otro muy pausado. Entonces son diferentes características que no pueden ser consideradas como verbales, ya que pues dependen de las circunstancias del emisor, cómo son sus emociones, sus intenciones, o al emitir el mensaje que conforman el denominado pues comportamiento que estamos viendo paralingüístico, que le decíamos por allá en la tarea 3, ubique cuál es el factor paralingüístico que encontró en ese eh, comercial, ¿verdad? Si analizamos cada uno de los componentes, encontramos el tono de voz, que es lo que, como se puede modular mediante pues las cuerdas vocales, se relaciona la expresión que empleamos, lo que sentimos y lo que verbalizamos, ¿sí? Una cosa es lo que uno siente, otra cómo se emplea y otra cómo lo voy a decir, ¿verdad? Entonces aquí encontramos tres tonos al hablar, el ascendente, el descendente y el mixto. El ascendente pues expresa la duda, la indecisión, la interrogación, cuando nos encontramos que tenemos alguna duda, entonces lo hacemos con esa fuerza. Luego la indecisión o estoy preguntando algo y lo hago fuerte. El descendente pues transmite firmeza, determinación, hay como más confianza, hay como seguridad, lo está hablando como muy ahí claramente, entonces tranquilamente. Ya el mixto sugiere ironía y sarcasmo. Entonces ahí vemos los tres tonos al hablar. Luego Bien. viene el ritmo. Señor, De pronto señor. para complementarte un poquito allí, y bueno, en este momento que no puedo prender la cámara, pero básicamente estos tonos de voz muchas veces salen sin necesidad de que los modulemos, ¿no? Sino que cuando pasa algo, por ejemplo, en el momento en que se cae tu conexión y hay alguna duda, entonces sí, permítanme un momento y ya nos vamos conectando, ¿sí? O cuando está ese descendente, en el momento en que ya se abre la presentación, decimos, bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Ya vamos entonces a partir de ese momento a comenzar con la actividad. Y ese tono mixto que aparece también cuando hay, pues, en algún momento esa ironía o ese sarcasmo. Nos pasa muy a menudo de pronto cuando, un ejemplo muy coloquial, llegamos de pronto tardecito a la casa o llegamos tarde a una cita y de una manera un poquito sarcástica, o sea, muy bonito, ¿no? Ese tono, pues nos está diciendo muchísimo más que obviamente otro tipo de expresión. Entonces ahí como para complementarte un poquito, Luz. Muy bien, qué bueno. Ahora el ritmo. El ritmo es la fluidez verbal con la que uno se expresa la persona
o lo que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice. Cuando nosotros estudiábamos por allá en secundaria, entonces vamos a leer, a ver cuál es la fluidez verbal con que se expresa esa persona, ese estudiante, ¿sí? Y cuántas palabras va a decir por minuto. Y nosotros rápido vamos a contabilizar. ¿Listo? Entonces, no es, o sea, no es la rapidez con la que hable, sino con la claridad y fluidez que lo haga. Porque puedo hablar supremamente rápido, ¿entendieron? No entendí nada. ¿Por qué? Porque hubo mala vocalización ahí. Entonces, esa es lo general para que debemos emplear un ritmo entre 100 y 150 palabras por minuto para que seamos entendidos, ¿cierto? Ya por encima de las 200 se dice que una persona es taquilálica, que habla muy deprisa y por tanto podemos tener problemas de comprensión, ¿sí? Entonces, hay veces hablamos también por debajo de 100 palabras. Es cuando utilizamos la bradilálica, que es un ritmo muy lento y puede también aburrir a las personas, al público, ¿sí? Por ahí, bueno, gracias, Daniel, les tenía el micrófono abierto, pero ya. Sí, el volumen. El volumen de la voz se relaciona pues con la intensidad con la que hablamos. Generalmente lo que les explicaba, muchos tenemos un volumen alto, otros un volumen medio, otro muy bajo, ¿sí? Pero también el volumen bajo pues indica timidez. Cuando nosotros, pero pues generalmente hay personas que dicen, no, pero es que no puedo hablar más duro, no me da. Otros dicen, no, pues esa niña o ese estudiante está tímido o tiene alguna tristeza o algo está pasando. El volumen alto, pues eso transmite autoridad, seguridad en uno mismo o dominio de la situación. O cuando estoy hablando, entonces tengo el público, domino el escenario. Recuerde que aquí estamos trabajando de cómo hablar en público, entonces todo esto hace parte de la comunicación, toda la comunicación no verbal, que es la que más manejamos con nuestros movimientos, con nuestra seguridad, con nuestra forma de hablar, también dominamos esa parte. Si lo hacemos aquí en la parte de los silencios, nos dice que son pausas realizadas en la comunicación verbal. Hay veces no decimos cosas que omitimos, decimos prefiero callar, ¿sí? El silencio lo dice todo. Por eso en la comunicación no verbal, importante el silencio. Cuando omite, calla, ¿cierto? Entonces se trata de esas paradas que afectamos en la comunicación verbal mediante que podemos evitar. A veces decimos, nos sale un suspiro, ¿sí? Ahí ya como que estoy haciendo un silencio. Entonces, a veces cuando estoy fatigada, cuando respiro profundo, toda esa parte hace un compendio en el silencio. El timbre. En este timbre nos permite identificar o distinguir a una persona de forma inmediata, ¿sí? Por ejemplo, si conocemos el timbre de voz de alguna persona cercana a nosotros, en el momento que la oigamos, aún sin verla, pensaremos, por ahí viene esa persona. Entonces, ya conocemos el timbre de voz del compañero Camilo. Entonces, cuando está en la sala, que todavía no ha ingresado a la escuela, y lo escuchamos afuera, y por ahí viene el compañero Camilo, porque ya le conocemos su timbre de voz. No hay necesidad que él esté ahí, sino que ya desde lejos lo escuchamos. Entonces, cada uno tenemos nuestro propio timbre de voz. Bien. De ¿Algo para pronto, acotar? sí, te ayudo un poquitico. Dale, dale. Te complemento un poquito, aunque la explicación ya pues está muy clara, me devuelvo un poquitico al ritmo más como por darles a los estudiantes esa manera de recordar esa diferencia entre taquilálica y la bradilálica, pues básicamente hace referencia o tiene una relación con el ritmo cardíaco, ¿no?
Cuando tenemos un ritmo acelerado, dice que tenemos una taquicardia. Cuando tenemos el ritmo un poquito más bajo de lo normal, tenemos una bradicardia. Entonces, en este orden de ideas, podemos comprender un poquito mejor cómo está esa, eso que nos hace referencia al ritmo. En cuanto al volumen, pues el volumen también depende muchísimo del estado de ánimo, de cómo se encuentre la persona, en qué entorno también se encuentre. Y pues obviamente hay espacios en los cuales vamos a necesitar un poquitico más de volumen y ese sí lo podemos modular. Los silencios obviamente nos permiten a nosotros darle un buen ritmo también a esos discursos y a esa comunicación. También habla y expresa muchísimo nuestro estado físico, posiblemente también. Y ya en cuanto al timbre, es como esa cédula o esa identidad sonora de cada ser humano. ¿Sí? Entonces, el timbre de voz de mi profe Luz, el timbre de voz de cada persona es un timbre diferente y como lo decía Luz hace un segundo muy pertinentemente, nos ayuda a identificar a esa persona, si sea a distancia. Bien, muchísimas gracias Luz. Bueno, sí, ya vamos por acá, siguiendo. Dale, mi profe, te dejo ahí eso. Perfecto, muchísimas gracias, Luz. Entonces, cuando hablamos de la kinésica, hablamos ya de ese lenguaje que aparece desde la corporalidad, ¿cierto? Desde esos gestos de la cara, esos movimientos de las manos, de nuestras extremidades, la dirección de nuestra mirada, hacia dónde inclinamos nuestra cabeza, básicamente el conjunto del cuerpo en el momento en el cual nosotros estamos dirigiendo la palabra a ya sea un grupo de personas o sencillamente cuando estamos hablando con alguien solamente entre dos. Bien, se transmite ese estado emocional y esas intenciones por medio de los ojos. En el momento en que estoy de mal genio, posiblemente tengo el ceño fruncido, tengo obviamente una mirada diferente. Siempre hemos escuchado eso que dicen, que se dice mucho más con la mirada, que los ojos son el espejo del alma y que obviamente desde la manera en que se encuentre esa postura de las cejas, del el ojito cerrado, el ojito muy abierto, nos puede decir también cómo está esa emoción o cuáles son esas intenciones al hablar. No será la misma mirada de aquella persona que nos pregunta, ¿cómo estás? Aquella pregunta que dice, uy, ¿cómo estás? Es diferente. Miren cómo el tono ayuda y ustedes con solamente escucharme ya pueden imaginarse cómo están cómo está esa posición de los ojos. Nos habla también por acá del establecimiento de una relación física entre dos o más personas cuando hablamos de ese contacto corporal. Un contacto que debe estar regido, debe respetar muchísimo lo que es ese espacio personal, ¿no? No a todas las personas les gusta el contacto y eso tenemos también que leerlo y tenerlo muy presente. Y en el momento de tener ese contacto, hacerlo de una manera que no vaya a vulnerar como ese sentimiento del otro, que no se sienta invadido, sino que realmente sienta que estamos llegando de una manera asertiva, que hay desde el contacto de una mano en el hombro o muchas veces cuando damos la mano al saludar y demás. Pero entonces, acá sí es importante que tengamos muy en cuenta ese, ese gusto por el contacto entre uno y otro. Por ejemplo, eh, por regiones podemos determinar que hay regiones de nuestro país en las cuales el contacto no es muy agradable o no es algo del común, como hay otras en donde el abrazo, el beso al momento de saludarse es algo muy común. Tengo compañeros en otra institución donde trabajo que son de Nariño y de Pasto. Y muchas veces llega uno, saluda a los compañeros y ellos casi siempre buscan como esa distancia y se entiende y hemos tenido ese diálogo y es porque a ellos desde muy pequeños les han enseñado que el saludo
o el trato siempre es a distancia. Entonces es importante también tenerlo en cuenta para no ser invasivos al respecto. Listo, Luz Cecilia. Bien, muy bien. Bueno, entonces continuamos con la proxémica. Ahí vamos mirando cada uno de los factores de la comunicación no verbal, que cada uno tiene su propia función. Que nosotros de pronto no los conozcamos es diferente, ¿no? Pero los estamos empleando a toda hora y no le habíamos conocido cuál era su nombre. La proxémica es esa disciplina que estudia el espacio, la distancia que guardamos entre una persona y otra al comunicarnos verbalmente, ¿sí? Cada uno tenemos nuestro propio espacio, ¿sí? Lo que pasa es que algunos tenemos, cuando vamos, no lo tenemos visible, ya, usted hágase allá, usted conserve cuando estábamos en la pandemia, le decíamos conserve su distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos que no nos fuésemos a contagiar. Entonces, cada uno mantenía una distancia de 1 a 2 metros, ¿cierto? Para evitar, pues, el contacto directo con esa persona. Entonces aquí es donde vamos a ver que hay varias distancias que dependen pues también de varios factores. Primero es ese grado de intimidad que tiene el emisor con el receptor, ¿sí? La distancia pues será mucho más próxima cuanto más íntima sea la relación. Entonces aquí ya vemos las parejas, los esposos, los novios, ¿sí? Hay un grado de intimidad mucho más cercano, más íntimo, que nosotros teníamos que podría ser de 40 centímetros. El motivo de encuentro, si es formal, pues por motivo de trabajo, la distancia será mayor cuando se trata pues de una reunión amistosa. La otra es la personalidad. Así nosotros muchos somos extrovertidos, que les gusta mantener una distancia mucho más eh, cercana, ¿cierto? Pero lógicamente pues no, una cosa es la amistad y otra pues ya el grado de intimidad mucho más cercano. Entonces los novios pues una intimidad mucho más cercana, mucho más íntima. Un amigo pues conserva su distancia. El- la edad es la otra. Los jóvenes suelen pues situarse entre más cerca que las personas mayores. Siempre una persona mayor por su edad y por su costumbre y por su mantiene una distancia y nosotros hacia ellos por ese respeto que nos da. Entonces, siempre se mantiene una distancia más prudente. La cultura o raza de las personas, pues esto influye en usar una distancia mayor o menor, porque aquí podemos decir, en cuanto, por ejemplo, los árabes o los japoneses, se aproximan más a los demás que los anglosajones o que pueden interpretar el acercamiento como una invasión. Entonces depende como la cultura, por eso cada país tiene su propia cultura, algunos, sí, por ejemplo en el llano, el del sombrero, al quitarse uno el sombrero, en tiempos de antes se mantenía la tradición, ¿no? De que el que llegaba a una persona adulta, se quitaba la veniera, se quitaba el sombrero. Entonces, todo esto son espacios que se van perdiendo con el transcurrir del tiempo, porque esos son, se va perdiendo también la cultura. El de nosotros subirnos a una buseta, dejarle el espacio a una persona, a una mujer gestante, a una persona adulta, sí, todo eso, ese espacio que ella necesita para acomodarse y estar bien, no lo hacemos ahora
de igual forma. Entonces ya, no, yo llevo mi silla y no se la cedo a ninguno porque este es mi espacio que adquirí al momento de subirme en el vehículo. Entonces, todo esto, eh, todo esto se va perdiendo, ¿sí? Eh, Cuando nosotros en una, vamos a tomarnos la foto, entonces todos reunidos, que lo hacemos en la escuela constantemente, tomamos nuestras fotos, porque nos gusta tener esa evidencia y ese acercamiento. Sí, aquí tenemos una instancia eh, íntima, porque nos tomamos todos reunidos juntos para poder tomar esa fotografía. Entonces ustedes allá también, cada momento en sus trabajos, en sus casas que comparten con su familia, están en esos espacios de distancia íntima. En la distancia ya personal, entonces decimos que es de 45 a 120 centímetros, que es la que se mantiene pues con los vecinos, con el trabajo, ¿sí? Cuando salimos a la calle. La distancia social, entonces el contacto está que se tiene por conversaciones formales, con encuentro con personas desconocidas, entonces desde lejos. Y la pública, que ya es de más de 360 centímetros, que se emplean en las reuniones, ya se confiere prestigio y autoridad, entonces cada uno mantiene su propio distanciamiento. Entonces, bueno, que tengan en cuenta esa parte de las distancias de la proxémica, cada uno tiene su propio espacio y nosotros decimos, no, pero sí, cada ser humano ocupa su propio espacio en esta tierra. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cuando usted cogen los niños que los apapuchan sus hijos, ahí hay una distancia íntima a su esposa, y a su familia, entonces ahí hay una distancia íntima. O cuando estamos en nuestras reuniones, una distancia social. ¿Algo aquí a acotar, compañerito? Claro que sí, Lucecita. Bueno, una, un aspecto que debemos nosotros también mantener o cuidar muchísimo frente a este tipo de proxémica es también nuestra presentación personal, nuestro cuidado personal, que seamos lo más agradables posible, porque muchas veces tratamos nosotros equivocadamente de subir ese grado de intimidad y en el momento en que nos acercamos a esa otra persona, pues de pronto hay algunas situaciones que no dan esa comodidad o ese confort en el momento de ese acercamiento. Y para también complementar un poquitico algo de esa transformación social y de costumbres sociales y esa transformación en valores que hemos nosotros, que vivimos normalmente, importante también tener en cuenta este ejemplo que viene desde Oriente, ¿no? Cómo hay una venia en el momento en que se acerca una persona y en la medida en que haya un grado de autoridad o un grado eh, de, de atención de esa persona, por ejemplo, cuando ya son adultos mayores o cuando tienen altos cargos, la venia es un poco más inclinada. Entonces, es una manera también de expresar ese respeto sin herir o sin traspasar ese espacio personal, porque sabemos también que en Oriente son muy de distanciamiento, ¿no? Entonces, esa venia sencillamente evidencia ese respeto, ese saludo y pues obviamente en diferentes grados. Entonces, es como entender y cómo leer también esa otra posibilidad de comunicación. ¿Listo, Luz? ¿Continuamos? Claro que sí, compañerito. Bueno, dale, compañerito. Que Listo, Luz. Entonces, a ese tenemos niño por aquí. te espera. Tenemos por acá también esos actos no verbales. Cuando hablamos de esos actos no verbales, pues es obviamente ese envío de mensajes sin necesidad del discurso, sin necesidad de vocalizar, sin necesidad de hacer que esa caja torácica vibre, esas cuerdas vocales, sino sencillamente como por medio de gestos que por lo general son gestos muy intuitivos o que aparecen muy de nosotros mismos, expresan algunas situaciones. Entonces, pueden ser de origen fisiológico, que como lo dice por acá,
se da porque nuestro sistema nervioso los impone o puede ser fruto de nuestro entorno, como la cultura, las creencias. Por ejemplo, aquí en esta imagen nos muestran a este niño bostezando, ¿no? Entonces, cuando nosotros bostezamos, no, lo primero que leemos en ese bostezo, ¿qué es? Pues básicamente la expresión del cuerpo que nos está diciendo que necesitamos descansar o necesitamos alimentarnos, pero también debemos comprender que el bostezo aparece porque el cuerpo necesita un poquito más de oxígeno, ¿no? Hay que tener eso también claro en el momento de leerlo para que en el momento en que no suceda o que estemos hablando con un público y ese público como que se nos vaya dispersando un poquito o haya ese bostecito, no nos sintamos invadidos o no paremos ese ritmo o no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo por esa sensación de pronto de que la gente no me está prestando atención. De igual manera, aparecen por acá eh, algunos que son por uso, ¿no? Y cuando hablamos de ese uso, es lo que hacemos normalmente al hablar, los movimientos que tenemos o los gestos que tenemos nosotros normalmente en nuestro discurso, en nuestro diálogo, cómo movemos nuestras cejas o sencillamente un ejemplo muy claro que aparece por acá también en la imagen es cuando nosotros estamos hablando por celular. Muy normalmente nos sucede que si de pronto nos están pidiendo una indicación y tenemos el celular en el oído, pues estamos señalando, ¿cierto? Y es por allá, por ese lado, y usted entonces encuentra un poste y más adelante voltea a la derecha y encuentra un árbol con muchas hojitas y de pronto hay un pajarito amarillo y por ahí se da la vuelta. Entonces, básicamente son esos gestos o eso que hacemos nosotros muy normalmente y por eso se denominan por uso. Aparecen por acá también esa codificación que es la relación entre el signo y su significado. Uno puede ser arbitraria. ¿Arbitraria en qué sentido? Que lo que estoy expresando con ese acto no verbal va en contravía del mensaje que quiero dar, ¿sí? Y otro que es el icónico, que es que sencillamente lo que estoy expresando con ese acto no verbal va directamente en la misma vía de lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen, cuando el profesor, estoy frente a mi profesor y el profesor me dice, posiblemente mañana no hay clase. Y entonces yo le digo, de verdad, qué lástima, ¿cierto? Miren que ahí en ese acto no verbal del rostro o sencillamente del tono, estoy diciendo qué lástima, pero por dentro digo, qué rico, pues no hay clase, pues ya puedo hacer otra cosa. O el otro ejemplo que aparece es cuando tengo de pronto ese mal genio y ese mal genio me lleva a expresar con mis manos, expresar con, eh, con mi rostro esa rabia que de pronto en el mismo discurso no sale o si sale de una manera que debe ser siempre adecuada y siempre debe ser muy modulada para no entrar en otro tipo de situaciones. Bien, básicamente es eso. No sé, Luz, si quieres complementar ahí algo más. Ya. Estaba por acá enviando mensajes. Listo. Sí, bueno, yo creo que tú dijiste casi todo, pero sí es muy importante eh, revisar toda esa parte de los factores no verbales, cómo inciden en la vida de cada persona. Entonces, eh, el aprender a manejar nuestras emociones, el aprender a mantener nuestra postura, como decía Camilo, nuestra presentación, que es la imagen personal, ¿no? Que aquí todo el tiempo la estamos utilizando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de sentarnos. Todo eso hace parte de la imagen personal, de ese factor de la comunicación no verbal. Cuando ustedes están en un escenario con un público, diferente público, porque allí nosotros también debemos de saber en qué público tenemos al frente para poder hablar, para poder llevar el discurso, pero generalmente en el escenario que sea necesitamos tener una buena presentación, una buena postura de que en la cual ese público vea en nosotros esa seguridad. Ahí aplicamos todos los factores de la comunicación no verbal.
si hay miedo, si hay desconfianza, eso hace que el público se sienta igual, porque cuando nos tiembla la voz, entonces va a decir, ay, está asustada, ¿sí? Y cuando nosotros fijamos nuestra mirada en ese público, entonces por allá vimos que alguien se rió, pero no de lo que estaba yo diciendo, sino seguramente de como nosotros siempre nos reunimos y en nuestras charlas estamos hablando de aquí del tema de nosotros, no de lo que está diciendo allá la persona que está al frente, y de una vez se nos olvidó todo. Entonces cogemos a meter la mano al bolsillo, empezamos a movernos. Eso está dando inseguridad. Entonces, la complementación de esa comunicación no verbal hace que nosotros seamos seguros, que empleemos bien todas estas expresiones para lograr una buena comunicación. Continuamos. Perfecto, Lucecita. También para complementar, es cuestión también de esa identidad. Mm, Hoy día estamos viviendo diversas identidades, ¿no? Y en esas diversas identidades debemos nosotros cuidar muchísimo esa buena imagen, mm. independiente de nuestro aspecto, independiente de nuestras creencias o lo que nos hace sentir o nos hace tener nuestra identidad, pues también ubicarnos en qué espacios estamos. Hablábamos hace un momento de ese espacio formal, de ese espacio no formal, pero también de lo que yo deseo proyectar sin caer en estereotipos o en otro tipo de situaciones que nos cohíban realmente de nuestras libertades, pero que sí nos mantengan en ese contacto fluido, en un contacto asertivo y que nos lleve realmente a que ese discurso cumpla su objetivo. Entonces es importante también tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Listo? Vamos a continuar Claro. entonces por acá. Listo. Entonces vamos a hacer un corte de comerciales, porque si no, nuestros estudiantes nos van a dormir. Yo creo que están ahí dormidos, no se escuchan. Entonces vamos a parar aquí tantico mientras esperamos para luego continuar con esas técnicas para hablar en público, que es lo que estamos viniendo trabajando hoy. Y vamos a ver qué debemos hacer para poder hablar con facilidad. Todo es un compendio de factores reunidos para que nosotros podamos expresarnos fácilmente, bien. Entonces, quisiera escuchar a mis estudiantes porque está Lady Valanta. Muy bien, queremos escucharlos, queremos que ustedes no se nos vayan a dormir, sino que hasta el momento que han comprendido cómo les ha parecido la dinámica, que nosotros nos convertimos en monólogos de ustedes y pues ese no es tampoco el ejercicio. Aquí el ejercicio es interactuando con ustedes, también recibiendo de ustedes esos conocimientos que tienen, que muchos tienen sus empresas, muchos trabajan. Entonces uno aprende cada día del lugar donde se encuentra, de ese contexto donde se encuentra ubicado. Entonces, Gina, adelante. Bueno, profe, Gina, en base, permítame, paso primero claro. a Lady que le había levantado la mano, pero la bajó rápidamente. Entonces diría, no, se me cansó la manito ahí esperando. Ah, dale Lady y luego Gina. Ay, bueno, Buenos días. buenas. No, pues estos tips son muy importantes porque nos ayudan a comprender un poco más sobre la comunicación no verbal y pues me pareció muy importante la parte que el profe señaló del espacio personal, porque a veces pues pecamos por eso, o sea, nos atrevemos a meternos en los espacios de los demás, como lo decía el profe de, digamos, hay personas que, digamos, no les gusta que los saluden con un abrazo o así. Entonces, me pareció muy chévere todo lo que nos han explicado por el momento. Vale, ahora Gina. Profe, con respecto a lo que hablábamos acerca de que, pues, más que todo esta área nos permite ayudarnos a expresarnos en público, la manera en las que tratamos a las diferentes personas que nos están viendo a la hora de alguna audiencia o incluso en la hora de interactuar, podemos ver cómo nos sirven todas estas técnicas, ya que muchos de nosotros, a veces, más que todo por razonamiento, en otras culturas o cuando vamos a otros lugares que no son iguales a nosotros,
pues tendremos a tener estas imprudencias un poco debido a que no sabemos manejarnos. Entonces, tratamos de interactuar con las personas con igual que nosotros interactuamos con las personas cercanas y es algo que pues deberíamos tener en cuenta que hay la necesidad de marcar esta diferencia, no porque seamos que selectivos o este tipo de cosas con solamente ciertas personas, no, es más que todo por temas de respeto y por temas de que eso nos ayuda a crecer como persona y nos hace dar una buena imagen. Porque la buena imagen no se da solamente de una persona que es súper amable o esto, también se da en las formas en las que nosotros ponemos un límite y sabemos establecer cierto distanciamiento de los demás. Claro que sí, Gina. Me parece muy, muy bien su aporte, igual que el de Lady. O sea, eso es lo importante. Ustedes se apropien de esos conocimientos y empecemos a ir aplicándolos en nuestro entorno, es nuestra vida. Entonces, algo nuevo, debo de mantener mi distancia. No sabía que yo ocupaba una distancia, un puesto, un espacio, ¿sí? Entonces, sí, cada uno tenemos nuestro propio espacio y a veces dejamos que ese espacio otras personas pues hagan parte, ¿sí? Pero todo frente a una distancia prudente, ¿sí? Porque no puedo llegar y decir, no, me lo voy a ir a, decía un compañero, me acuerdo tanto una vez que hicimos antes B-Learning, que se llamaba B-Learning, trabajando también los factores de la comunicación no verbal, decía el compañero, yo no puedo decidir y sentarme en las piernas a la profe Luz, porque lógicamente ella ve y qué le pasó, ¿cierto? Porque en la distancia, en eso hay ya, uy, Ricardo, ¿qué pasó? Sí, depende el grado de amistad y el grado de confianza que ya exista entre esos dos personajes, para llegar a hacer eso de una, ¿no? Pues por eso hablábamos de los jóvenes son mucho más extrovertidos, mucho más, ellos lo toman como dicen, no, no les interesa. No, yo lo hago porque le tengo confianza, porque es cierto. Entonces, diferente a una persona adulta, porque no voy a llegar y me lo voy a, señor, quién sabe quién será, pero yo me lo voy a sentar en las piernas porque voy cansada. Lógicamente que no, porque cada uno merece respeto, por el grado de respeto, por el grado de confianza, por el grado de todo eso. Ahí sí como que aplicamos los valores, ¿cierto? Cada cosa se debe respetar. Nosotros entre conservar nuestra imagen personal, que es muy importante que cada uno cuide su imagen. Si necesitamos ir a un trabajo, pues lógicamente no nos vamos a ir en chanclas y en bermuda a pedir un trabajo, ¿cierto? Porque lógicamente lo primero que van a mirarnos nuestra persona, no, pero pues ¿cómo lo voy a contratar en esta empresa? Yo, sí, entonces lo que decía Camilo es muy importante. Conservemos nuestra identidad y nuestra imagen personal, que es muy importante. Entonces, ahora sí podemos avanzar en las técnicas para hablar en público. El desgaste de muchos, porque aquí ustedes tienen muchas experiencias. Dale, Karen, te escuchamos. Karen, o yo creo que se le activó el... Puede ser. Contexto que ustedes, ahora sí me escucha, Claro que te escuchamos, Karen. sin salirnos del contexto que usted nos está explicando sobre la expresión verbal y no verbal. Queremos saber si en este e-learning o CIPAS nos van a dar algunos tips o orientación para la tarea 4, que es lo de la, ay, me van las Lo palabras, del artículo de opinión. el artículo de opinión, correcto, sí señora, discúlpeme. Entonces, eso tenemos varios en el chat, la duda si se va a abrir o hablar sobre este tema, ya que de pronto para algunos, por ejemplo, para mí ha sido, no lo he iniciado porque tengo un montón de dudas y no sé, no,
no sé por dónde arrancar. Bueno, sí, ya arranqué con el título, yo cogí el del medio ambiente, entonces hay muchas cosas que sí de pronto, tanto como a mí como a mis compañeros nos gustaría de pronto que nos orienten. Entonces esa sería como mi pregunta. En cuanto al tema de, del verbal y no verbal, pues por lo menos yo en mi tarea me gustó mucho, fue una experiencia que tuve muy satisfactoria al momento de yo elegir un comercial, de identificar la proxemia, el lenguaje, cómo una persona por medio, sin palabras, puede expresar y comunicarse de una manera que se puede entender perfectamente. Entonces, para mí fue un aprendizaje bastante grande y pues me ayudó mucho. Entonces, sí me gustaría, vuelvo y le toco el punto de la tarea 4 si de pronto nos colaboran allí, ya que o sea, tanto como yo, varios también están con la misma inquietud. Muchísimas gracias, tutora. Vale, Karen. Bueno, frente a la inquietud de ustedes con la tarea 4, vamos a ver, el espacio no está diseñado para eso. Es un CIPAS de primera matrícula con 3 sesiones diferentes. Esta es de cómo hablar en público. La de la tarea 4 se hizo un encuentro de Hagamos la tarea 4, donde se les explicó, se les dejó una grabación en el foro. Por eso son especiales estos espacios, cada uno diseñado para lo que es. El del encuentro Hagamos la Tarea, donde participaron muy pocos estudiantes. Es dispendioso que el estudiante pues saque el espacio, porque aquí tenemos ya las presentaciones y ahí vamos a aligerar para poderles de pronto aclarar un poco de cosas, no todo lo que ustedes, porque no tenemos espacio sino hasta las 10:10, son una web general que nosotros no la diseñamos, sino que ya viene con el enlace, ya viene con los parámetros. Entonces, aquí nos cernimos al contenido que viene acá. Y igualmente lo vamos a hacer rápido, a ver si sacamos unos 5 o 10 minuticos para aclarar algunas dudas que ustedes tengan frente ya pues a la evaluación cuando vayamos en la evaluación del encuentro. Entonces, pues continuamos con el ejercicio para agilizar y poderles aclarar algunas de las dudas que ustedes tienen frente a la tarea 4. ¿Les parece? Listo, Luz Cecilia. Bueno, acá frente a, ya para continuar, a estas técnicas para hablar en público, es importante tener en cuenta la naturalidad. Y en cuanto a la naturalidad, está pues obviamente expresarse de la manera que lo hacemos normalmente. Esto requiere, sí, de un previo, necesita de un entrenamiento, necesita pues desde el ejercicio que hacemos nosotros. Para preparar un discurso, no solamente es necesario la lectura de ese discurso para ver cómo está esa redacción, cómo de pronto estoy manejando esas pausas, cómo puedo manejar esos tonos, sino también pararme ojalá frente a un espejo, hacerlo frente a otras personas cercanas, que me escuchen, que me vean y que me permitan a mí, pues obviamente ir haciendo esas correcciones antes de llegar ya al público al cual me voy a dirigir. Conocer también esa audiencia, tener pues obviamente la certeza de a qué personas me voy a dirigir, si son adultos, si son jóvenes, si pertenecen a una etnia, si pertenecen a una religión especial, cuál es el entorno en el cual yo voy a estar haciendo pues obviamente esa intervención. Tener esas ideas jerárquicamente organizadas, cuál es esa idea principal, lo que yo llamo esa idea fuerte, y qué trascendencia tiene como para comenzar ese discurso y desde ahí que ese abrebocas me mantenga a esa audiencia conectada. Controlar los nervios. Los nervios son más que normales. Es una situación que vivimos todos en todo momento. Es de qué manera administro esa emoción, cómo debo administrar todas las emociones para tener la posibilidad
de hacer mi discurso, de cumplir mi tarea sin fallar en ese intento. Y si se presenta alguna situación, por ejemplo, como me pasó hace un segundo con la palabra naturalidad, pues sencillamente darme el tiempo de corregir y continuar. ¿Por qué? Pues porque es necesario y el hecho de equivocarme no me hace ni una mejor ni una peor persona. Sencillamente me hace ser un ser humano. Entonces también tener esa posibilidad de corregir en el momento y de darle continuidad a ese discurso. El preparar una presentación. Nosotros acá estamos compartiendo una presentación muy bien elaborada. Agradecemos obviamente y aprovecho este espacio por acá para los compañeros tutores que nos están acompañando también en esta reunión y que han apoyado esta presentación. Una presentación muy bien hecha, una presentación que maneja, si se va a hacer una presentación visual, una audiovisual, pues tener en cuenta si hay un video, por ejemplo, que sea un video que tenga contexto, un video que funcione bien, un video que tenga un lenguaje que sea entendible y que me sirva a mí como apoyo, porque recuerden que esas presentaciones son un apoyo, no son un soplete, y esa es una diferencia abismal. Cuando nosotros hablamos de apoyo, ustedes se han dado cuenta que aquí en estas presentaciones hay un equilibrio entre el texto, hay un equilibrio entre la imagen y hay un equilibrio en la secuencia en la cual aparece cada una de esos factores. Y digamos en el texto, es un texto reducido, pero es un texto que nos da a nosotros la posibilidad de ir desarrollando la temática de una manera muy asertiva. Entonces, es importante también preparar una muy buena presentación. Mirar a la audiencia. Nosotros en este momento que estamos acá en la virtualidad, pues estamos mirando la pantalla, pero tenemos recursos para poder también darnos cuenta quién está conectado, quién está entrando, quién está saliendo, pero cuando lo hacemos ya directamente en un escenario, en una tarima o frente a cierta cantidad de público, es importante mantener ese contacto visual con las personas que nos están escuchando. Y ese contacto visual va a obviamente a llamarles a conectar y a pues obviamente en esa conexión a permitir ese diálogo también no verbal con esas personas, porque aquella persona que conecta con esa mirada me puede también expresar cómo se está sintiendo en ese momento, se siente esa cercanía, se da esa cercanía porque mire, esa persona que está dirigiéndose a todo el público tuvo la posibilidad de observarme a mí y eso pues obviamente se hace frente a un paneo, a una posibilidad de ir mirando a todas esas personas que están allí hablando, escuchándonos a nosotros. Señalar de qué se está hablando, hacer como ese énfasis, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de esa posibilidad de tener herramientas para hablar en público y esa importancia también de la temática. Eso conecta también a las personas que nos están escuchando y posiblemente aquellos que llegan tarde a nuestro discurso, pues también saben de qué se está dialogando y se conectan también y no permanecen en el resto de espacios sin saber de qué se esté hablando. La importancia, pues, obviamente, de tener estos recursos, ténganlo en cuenta ustedes, no solamente va a ser para estas participaciones que son importantes, que ustedes vienen manejándolos desde otro tipo de formación anterior a esta, sino también se proyecta a lo que ustedes como profesionales deben hacer, cómo ustedes se van a proyectar ante ese público, ante esas personas. Hace un momento, Luz muy asertivamente hablaba de esa presentación personal para cuando yo me voy a presentar a una posibilidad de un empleo o cuando voy a presentar un producto. Sencillamente, con estas herramientas tengo la posibilidad de ir un paso adelante, posiblemente con las otras personas que vayan también a participar del proceso, pero sobre todo me da a mí esa firmeza, esa seguridad y la posibilidad latente de alcanzar el éxito en esto que voy a ir a conseguir. Hablar en público como contar historias, ¿sí? Tener en cuenta que no es fácil conectarse con un discurso muy, muy teórico, sino que desde el ejemplo, desde pronto las experiencias que uno vive, puede uno ir conectando también a esas personas con el discurso y hace que se tenga una recordación, porque hay algo que se relaciona y que al relacionar de pronto ese mensaje o esa idea con una vivencia de esa persona, se puede entender mucho más fácil. Y dejar también
esas ideas que habíamos organizado jerárquicamente, esas ideas no tan fuertes ya para el final, para también hacer un muy buen cierre y una conclusión y mantener ese hilo, ¿sí? Mantener ese hilo de la idea fuerte, ese desarrollo de las demás ideas y la conclusión con otras ideas que cierren y que dejen con fuerza esa recordación o ese mensaje entregado. Bien, básicamente es eso. No sé, Luz, si quieres complementar algo más o continuamos. Gracias. Sí, entonces lo de hablar las técnicas de hablar en público pues son muy importantes. En escenarios como este, desde ahí nosotros empezamos a ir perdiendo el miedo. Cuando aprendemos la cámara, cuando pedimos la palabra, cuando hablamos, no necesariamente no es que yo no puedo hablar porque de pronto digo mal, no, este espacio es para eso, para que ustedes aporten, hagan sus participaciones y tengan la oportunidad de ir perdiendo ese miedo que da al solo abrir la cámara. Cuando nosotros abrimos la cámara, uy, sentimos que irán, que me miran, que no, qué rico que me miren, qué rico que me conozcan, qué rico que ustedes conozcan sus compañeros, con quién es que está hablando, ¿cierto? Para poder ir socializando, ir perdiendo el miedo. Cuando nosotros nos exponemos a un público, diferentes públicos, porque tenemos diferentes públicos, eh, el discurso tiene que ser muy, muy claro. Sobre todo, nosotros debemos de haberlo eh, preparado con bastante tiempo. ¿Por qué? Porque llegamos al momento de presentarnos y se nos olvida porque el miedo nos fluye. Por eso no debemos de aprendernos de memoria las cosas. Cuando nosotros aprendemos las cosas de memoria, suele suceder generalmente que se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Allí el miedo es uno de los factores principales que influye en estos escenarios donde nos reunimos con más personas. Se me sabe, pero yo lo sabía todo. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Que no dominaste el miedo, que no eres seguro de sí mismo. Cuando no tengo seguridad de sí misma, no soy capaz de hacer las cosas porque me creo incapaz. Entonces, lo primero es decir, si soy capaz, yo puedo, si otros pueden, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Cierto? Entonces, todos estos factores ayudan o también nos perjudican. Tener presente de cuando dominamos el tema, cuando lo conocemos, cuando tenemos apropiación de él, no nos van a fluir esas muletillas que a veces son tan engorrosas y feas que hacen que el discurso se vuelva monótono, incoherente, que no tenemos, pero es que es fácil de detectar. Cuando escuchamos a otro hablando en un discurso, le decimos, y nosotros generalmente cogemos, uno dice, cogió una, ay, se bien, tiene esa manía, pero es una muletilla que fluye ahí porque nosotros mismos la utilizamos y quedó en nosotros. No nos pareció mal y la seguimos utilizando. Y resulta que para los que nos escuchan se oye feo. Entonces, ir cambiando esa parte. En la actividad 4, que generalmente nosotros colocábamos un video donde los estudiantes tenían que apropiarse de ese artículo de opinión y contarnos. Ahorita ya no hay. Ustedes dirán, bendito sea mi Dios. Entonces, en ese video ustedes tenían la oportunidad de expresar, hablar, decir, contarnos, porque es muy importante en su carrera profesional, ustedes van a estar siempre, van a estar enfocados en esas partes, entonces van a tener que grabar muchos videos, van a tener que hablar mucho, van a tener de pronto ya en los periodos siguientes van a tener, CIPA ya no van a ser virtuales, sino presenciales, entonces van a tener la oportunidad ya de coger ese micrófono, de hacer su presentación, de hablar, de interactuar, entonces van a ser unos escenarios muy diferentes que les van a permitir a ustedes poder tener allí la experiencia y la práctica, que es lo más importante. La práctica es la que nos ayuda a que nosotros vayamos perdiendo todos estos nervios, todos estos problemas que surgen
porque de pronto tuvimos una mala experiencia cuando estudiábamos. Teníamos una exposición y se nos burló, yo no quiero volver a salir al frente porque todo el mundo me va a burlar, y no es así, son cosas que nosotros tenemos que ir, son mitos que nosotros tenemos que ir acabando, porque no podemos seguir viviendo en una experiencia amarga, sino simple y sencillamente queremos ser profesionales y vamos a ser profesionales competentes. Continuamos. Vamos a darle rapidez a la diapositiva porque tenemos 10, 12 minutos. Conceptos claves para realizar ¿qué? Un video. Entonces ustedes tienen que hacer un ejercicio aquí, lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a darle una visión rápida de la planimetría. A ver ese es el link de asistencia. Ya les ubiqué por ahí en el chat el link de asistencia. Sí, Lucecita, ya lo volví a compartir, pero ahí nos están preguntando, era el grupo de competencias al cual pertenecen, que creo que tienen alguna duda por ahí porque aparecen varios en la asistencia, entonces de pronto sí lo puedes aclarar. Y la sesión, la 3, ¿cierto? Sesión 3, desde la principal, la réplica es el día miércoles, solamente para los estudiantes que no participaron hoy. Bueno, entonces aquí vemos la planimetría. ¿Qué será eso? ¿Cuál es el grupo? El grupo si cada estudiante lo sabe. Si es de competencias, pues está el 4003, que es yo creo que el que todos están ahí. Otros que son tecnólogos están en el 9003. Y otros que están en educación están en el 5010. Entonces ahí sí es del grupo en el que Profe. están ustedes. Señora. Los planos que vemos aquí son los planos que se pueden dar en la fotografía más que todo, o a la Sí. hora de hacer algún discurso. Esto lo podemos ver por el tipo de distancia que toma la persona que está grabando con la cámara, o divinamente si nosotros, como ejemplo, aquí ustedes están en un plano medio corto, que diría que está el profesor Camilo. Sí, porque no nos ve sino la cabeza. Sí, señora. Es un plano medio, sería hasta la cintura, pero no, que se nos ve solo la cara. Casi no logramos ni el corto. Bien, muy Están bien. en un primer plano, que es el que Ay, solamente visualiza la cara. eso, muy bien. Eso, muy bien. Vea, ya están leyendo, mirando la imagen, están ubicándose. Eso es. Nombre de la docente de la sesión, escriban Luz Olmos, Camilo Castillo. Y Camilo Castillo, porque para que no, como no se nos solo alinea ahí, Luz Olmos y Camilo Castillo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vemos la planimetría, que eso es una técnica para medir y representar la distancia, como decía, el espacio que hay de la cámara a la persona, ¿cierto? Entonces ahí ya nos miramos diferentes espacios, como lo veía la estudiante, el plano medio, el primer plano, el plan del detalle, que es lo que llevamos, que coja todo, el plan entero, que es todo el cuerpo, ¿cierto? Ahí podemos ver la posición puntual precisa que debe ser entre la frente y la nariz, entonces para que quede bien la foto. Porque nosotros llegamos y tomamos, lo importante es que capturemos la persona, o sea, pero si nosotros vemos, por ejemplo, los comunicadores, ellos tienen ya su precisión, ¿cierto? Decimos nosotros. Bueno, continuamos. Ahí vemos el plano americano, vea, corta a las personas por debajo de las rodillas, ¿sí? De la cabeza hasta la rodilla. El plano general, entonces ahí está, que es todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Bueno, nosotros nos toman una foto, ay, pero nos dejaron sin pies. Entonces ese ya no es un plano general. El primer plano, que corta a la figura por el hombro mostrando el rostro. Entonces es el que decía la estudiante. Nosotros estamos en el primer plano. El plano medio corta a la persona en la cintura. ¿Sí? Continuamos así, rapidito. El plano del detalle, entonces si mostramos nuestros dientes, entonces nos va a tomar la foto de la sola boca, entonces los dientes.
Entonces ese es el plano de detalle. O el anillo, o la maleta, o los ojos, entonces lo va a tomar solamente al iris de los ojos. Primerísimo, primer plano, vean. El rostro es el protagonista absoluto. Casi nosotros quedamos en el primerísimo, no estamos en el primero. Curso académico, competencias comunicativas. Ángulo frontal, entonces aquí ya entra a jugar un espacio diferente que es los ángulos. Hágale, Camilito. Así Ahí entonces, rápidamente para poderle ayudar algo a los estudiantes en la tarea. ajá, hace referencias en de dónde se ubica la cámara en relación a lo que es al objeto, ¿cierto? Entonces, si hay un ángulo que es de frente, será obviamente el frontal. Aparecerá otros ángulos como el ángulo picado, que será un ángulo, digamos así, superior diagonal. Aparecerá el contrapicado, el otro es superior, mientras que este es inferior. El ángulo cenital, que es un ángulo superior directamente. Por acá, bueno, ya nos aparece el enlace para que tengamos la posibilidad de hacer el ejercicio que debemos nosotros hacer en este momento. Que Exacto. en este espacio, cada uno de las personas que nos están acompañando, teniendo en cuenta la información que acabamos de mencionar muy rápidamente, porque conocemos y hemos practicado ya básicamente lo que es una toma de fotografía desde diferentes ángulos y en diferentes planos, se debe compartir una foto con título y plano utilizado. Entonces, esa foto la van a nombrar ustedes con un título y en qué plano se utilizó. Es importante recordar utilizar los factores de la comunicación no verbal. Entonces, ahí está esos tres factores importantes para que ustedes compartan esa foto. Esa foto puede llevar un gesto, puede llevar alguna posición del cuerpo que nos dé algún mensaje que esté relacionado con el título, y en ese título vamos a ubicar también qué plano o qué qué plano hemos utilizado para la toma de esa fotografía. ¿A dónde la van a enviar? La van a enviar a este Padlet que en un momento ya vamos a comenzar a compartir para que ustedes pues vayan poniendo esas imágenes. Entonces, Ya lo compartí. perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir compartiendo también el enlace aquí al chat para que ustedes tengan la posibilidad de ingresar. Vamos a dar unos cuantos minuticos. Voy a ir devolviendo también las diapositivas para que ustedes puedan ir mirando. Les dejo unos segunditos como para que puedan ir tomando referencia de los textos que allí aparecen, ya sin explicación. Y también nos preparamos ya para contestar, como les decía Luz hace unos minuticos, unas preguntitas ya frente a lo que habían solicitado. ¿Listo, Luz? Listo, entonces ya tienen en el chat el panel para que por favor vayan tomando la foto. Ustedes miran en qué ángulo lo pueden, ojalá cada uno tome uno diferente, porque aquí lo que se trata es de que participen todos, entonces ustedes allá como buenos para tomar la foto, entonces miren a ver en qué ángulo la toman, también miren cuál es el plano que utilizan y lo escriben ahí rápidamente y van participando en el panel. Con eso nosotros vamos revisando. Mientras tanto, voy a escuchar a la estudiante, ay, yo me olvidó el nombre, Karen Pérez, que tenía la duda. Karen. Rápidamente, por favor, pregunta. ¿Qué quieres saber sobre la tarea 4? Por favor, rápidamente. Karen Pérez. Sí, señora, sí, señora. No, lo que Dale, a ver. lo que pasa es que cuando dicen que uno debe tomar como referencias o sacar, piden como, es que lo que pasa es que ahora mismo no tengo el acceso del documento, pero piden como ¿de dónde sacó usted el artículo? Y de dos referencias. Entonces, ahí cómo se hace esa parte, porque eso es como al inicio. Ah, bueno. En cuanto a las referencias que pide la guía de actividades ahí, es Pide en el dos artículo. por cada uno, pide dos. No, no es 2 por cada uno. Es 2, al menos una referencia debe ir en ese texto argumentativo y lo puede ubicar. Si usted coloca 2 referencias bibliográficas que usted lee, porque para hacer su artículo tiene que haberse apropiado de las lecturas
de ese conocimiento. Entonces, allí, para poder usted parafrasear, escuchen bien, parafrasear, no copiar y pegar, Sí, señor. tienen que haber leído esa lectura que se les dejó allí orientadora para que ustedes puedan apropiarse del tema que seleccionaron, en el caso, el medio ambiente que seleccionó. Allí en esa lectura que nosotros dimos hay varios subtemas sobre medio ambiente, entonces enfócate en uno de esos temas para que no tenga, porque sé que son bastante extensos. Entonces, enfócate solamente en un subtema de esos, bien sea en el reciclaje, en cualquiera de esos temas que vienen ahí. Y es sobre ese subtema, me imagino que ahí viene un autor o autores que están hablando sobre eso, sobre la recolección de basuras o sobre el reciclaje. Entonces usted ubica allá en ese tercer argumento que es de autoridad y dice que aquí en ese argumento que es de autoridad ubica uno o dos autores frente a ese tema. Entonces coloca que suponiendo, Juan David menciona que la conservación del medio ambiente se debe hacer concienciando a las personas, a las comunidades, para que no arrojen basuras allí. Entonces, ese caballero de pronto coges y citas textualmente 2 líneas, ubicas ahí al finalizar ese párrafo la referencia. Entonces, Juan, el apellido, Sandoval, 2023, página 5, es el que dijo eso textualmente, que colocaste allá en letra cursiva, que quiere decir que es una cita textual. Ahí usted está cumpliendo con su argumento, su tercer argumento de autoridad, ¿verdad? Como no le colocaron allá, dice 2 referencias, resulta que usted en el segundo argumento, que es de cifras o datos, resulta que allí debes de colocar un porcentaje, allá esa lectura debe de decirnos que en el año 2020 el desgaste a nuestro planeta fue de un 40% frente al año 2021. ¿Qué tal la gente? Entonces, esas cifras, para que sean, usted las debió de sacar de allá. Entonces, ahí colocas la referencia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo ese autor? ¿Listo? Igualmente las referencias, usted en las referencias bibliográficas que debe de colocarlas al final de su trabajo, de dónde sacó esa información, de dónde se orientó para usted desarrollar ese trabajo. Entonces se colocan allí las referencias bibliográficas. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, también entiendo que se puede buscar en páginas en el internet oficiales, Páginas obviamente. confiables. Exacto, confiables oficiales, Ok. y de ahí tomar también referencias y trabajar Exacto. en ello y ubicarlas en el trabajo, ¿cierto? Ajá, claro que sí, señora. Google Académico sobre todo. Tiene Correcto. cantidad de información sobre el tema. Bueno, Y tutora, citas, muchas eso lo que gracias. hace es citar la referencia. Si lo hace en el argumento, la cita ahí y ahí lógicamente debe aparecer la referencia bibliográfica en la final del trabajo. Señora. ¿Alguna Ok, otra si de pregunta? pronto si alguien más de pronto tiene otra pregunta más, yo le doy la palabra el espacio para que, por favor, ya que no tengo el Rápidamente documento. porque vamos a cerrar. El link de asistencia, si ustedes marcan la asistencia en el campus, porque allí solamente se registra, allí es un registro, la asistencia que vale la que queda hoy acá en este registro de asistencia, porque lo que hicieron en el campus fue inscribirse en el CIPAS, pero ustedes confirman hoy con su asistencia. Ahí la coloco en el chat para los estudiantes, porque me hacen una pregunta que aún sí debo hacerlo. Si ustedes no revisan su asistencia aquí, pierden los puntos, porque lo que ahí haya escrito no se va a tener en cuenta. Se tiene en cuenta la asistencia que firman en cada uno de los encuentros. Que quede claro esa parte, ¿listo?
Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Porque se nos acabó el tiempo. Por favor, van a prender sus cámaras. Hoy hablando al público, vamos a empezar a conocernos. Cada vez que vienen diferentes estudiantes y de toda la que es Cumaralia Casilla, queremos verles esos rostros. Eso, Gina está tomando cafecito esta mañana. Bien, Andrea, Maribel, Angie, Nicole, Gina, Shirley, Karen. ¿Karen va viajando? Sí, señora. Vea, tan juiciosa, pero ahí está viajando y con su conectada a... Estoy dentro de la ciudad haciendo unas diligencias. Pero vea, está conectada al CIPAS, qué bueno. A ver, Fiverr, Mariana, muy bien. Falta Angie, Nicole, Gina, Josué, Andrea, Laura. Eso. María Alejandra, Jason, Juliana, Marcela, César. En este momento quedan 43 estudiantes. Luisa me dice, yo voy viajando. Sí, ya me hay otra que va viajando, vean. Es que hoy es Profe, yo sábado, también voy entonces- viajando y voy manejando. Ah, bueno, no, eso sigue manejando, no vaya, te pones a mirar la cámara y no. Profe, yo también Ahora, estoy manejando. ¿qué está manejando? Yo, Ah, profe, yo. yo, dice Juana. Bueno, a ver, A un drilugo. a un drilugo. Bien, todos sonrientes. Profe Camilo, ahí con esa foto. Bien. Vamos a ver si Miramos sale la fotico ahí, te la voy a compartir por interno, ¿listo? muchos que no quisieron abrir la cámara. Airo Cardona. Lady Valanta, muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias por su participación en este tercer CIPAS. Sé que ojalá estos conocimientos que se les regala sean de mucha utilidad para su formación profesional, para su vida personal, porque pues igualmente el aprender a estas habilidades de la comunicación es muy importante. Cuando usted aprende a relacionarse con el otro, es supremamente importante. Recordemos que nosotros ocupamos un espacio alrededor de muchas personas donde nuestra comunicación siempre debe ser asertiva. El aprender a hablar, el aprender a leer, el aprender a escribir y sobre todo aprender a escuchar es importantísimo. Y le servirá este curso de competencias comunicativas para toda su formación profesional, porque recuerde que van a estar ahí 5 años, 4 años, dependiendo su programa de formación, estarán en constante aprender, en el aprender a aprender. Entonces, eso es muy significativo y que ojalá este espacio haya sido de gran importancia para ustedes, para cada uno de ustedes. La verdad, el periodo también se hace ya más corto. Ya nos encontramos en la recta final, tarea 4, y nos queda un último ejercicio. Ustedes en la tarea 4 ya pueden ir cada uno sabiendo si aprobó el curso o realmente lo perdió. Entonces, cuando nosotros queremos ser profesionales, necesitamos esforzarnos. Esos sacrificios son los que cuestan, pero perduran. Cuando ustedes reciban el título, van a sentir esa gran satisfacción, pero sobre todo esa satisfacción personal de haber cumplido y de haber obtenido conocimiento. Porque no es sentirme profesional vacío, sino sentirme un profesional competente para la vida, para esa vida que cada día pues se hace mucho más exigente, ser capaces de transformar el conocimiento. Entonces, de mi parte, un abrazo a cada uno de ustedes, muchas felicitaciones por su participación y que ojalá de verdad sean Gracias. grandes éxitos en su camino.
A ti, Camilo, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Te doy la palabra para que puedas despedirte de los estudiantes. Y si hay algún estudiante que quiera hacer decir algo, con mucho gusto. Profe, Dale. lo que pasa es que hace días el profesor Camilo envió un, ¿cómo es que se dice? Un link que dice que el martes tenemos clase, pero es que él dice que a las 4 p.m. hay clase y ahí como en una foto que él anexó dice que es a las 6, entonces yo estoy confundida si es a las 4 o a las 6. Profe. Bueno, ahí sí el profe Camilo está revisando. Él está revisando. Bien, te refieres exactamente a que un enlace que envié yo, pero del miércoles pasado. El último enlace que No, o envié sea, para que el conexión. martes, sí, o sea, que el 14 tenemos una clase, o sea, pero ahí dice que es a las 4 y la foto dice que es a las 6, entonces no sé, dice 14 de noviembre. Ok, déjame revisar entonces porque no he enviado citaciones para la próxima semana. Lo único que envié el día de ayer fue un video de Hagamos la tarea y la Ah, citación que sí, les yo, había enviado a ustedes era, pero de la semana pasada, del día miércoles, que hicimos también, pues el encuentro que les publiqué ayer en video. Entonces déjame revisar cuál es de pronto lo que está en el foro. Reviso foros, pero en el foro lo único que hay en este momento es la citación que se entregó para el miércoles pasado y el envío del video que les dejé. ¿Listo? Para que por favor lo vean y para ah, que por favor ahí también aclaren duda. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Luz, muchísimas gracias por la convocatoria, por permitirme pues ayudarte en este importante encuentro y a los estudiantes nada, pues obviamente que sigan aprovechando estos espacios de formación, estos encuentros que aunque no están directamente relacionados con algo latente que es la tarea directa, pero sí están enfocados a seguirles brindando a ustedes herramientas que como les decía Luz, les funcionan en todo momento. Primero, pues obviamente para fortalecer esas habilidades sociales. Segundo, pues para tener esa fortaleza en el momento de ustedes dirigirse a cualquier persona, sea en la calle, sea en algún entorno formal o ya como les decía en la presentación de sus propios servicios, aquellos que van a ser emprendedores desde su carrera o aquellos que van ya a presentarse para algún tipo de concurso, competencia para llegar ya a un puesto. Entonces, nada, muchísimas gracias también por el aprendizaje, por la oportunidad y espero que nos sigamos encontrando en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos y todas. ¿Alguno tiene algo para decir, para complementar? Y damos, si no, damos cierre a este encuentro. Profe, buenos días para todos. Buenos días. Me parece pues que es muy importante y para mí es uno de los retos más grandes que tengo, dominar como la oratoria, expresarme en un público, es como de los retos más grandes que tengo para afrontar y romper como ese hielo de poder expresarme sin tartamudear, sin tener como ese temor de hacerlo, ¿no? Claro que sí. Sí, es un reto, pero poco a poco, con la experiencia, con el participar en estos escenarios es muy importante porque eso nos da la oportunidad de poder hablar, de poder interactuar con el otro y de ahí viene la práctica y sobre todo tener la seguridad en sí mismo. Eso es fundamental, de que las cosas se pueden siempre que yo las quiera hacer. Bueno, entonces muchas gracias. Un feliz resto de semana para ustedes, que disfruten este puente, que trabajen bonito. Listo. Chao, chao. Entonces, ya, antes de terminar, pues igual les dejo por acá también, les compartí un poquitico la pantalla, espero que puedan ver lo que nos han compartido ustedes en esas fotos. Ay, Pues sí, eso. estaremos acá mostrándole a sus tutores, aquí pues obviamente con luz, teniendo en cuenta esas participaciones
porque pues eso también hace parte de esa interacción y será valorado en algún momento. ¿Listo? Entonces, para que ahí con esos nombres tengamos también esa relación nosotros para seguir valorando ese aporte el día de hoy. Ah, ok, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias igualmente.